La derecha y el uribismo en nuestro país quieren retomar el poder en el año 2026 como sea, es decir, quieren hacer absolutamente de todo para supuestamente salvar a Colombia, como lo han dicho en varias oportunidades y también a través de varias plataformas, redes sociales y medios tradicionales. Sin embargo, pues por supuesto que quieren recuperar el poder en el año 2026 porque con la llegada del presidente Gustavo Petro en el año 2022 como primer mandatario de nuestro país, pues básicamente se les acabó la guachafita, se les acabó las triquiñuelas, además también pues se les acabó el negocio de que se enriquecieran ilícitamente a costa de los dineros públicos de todos los colombianos. Pero no solamente eso, y es que desde que el presidente Gustavo Petro también llegó al poder, pues él ha revelado muchísimos casos de corrupción e incluso en donde están vinculados personas como Diego Marín, que es el hombre que ustedes están viendo ahí en pantalla, el zar del contrabando, a quien le decían alias Pitufo, y que ahora a este momento este señor puede tener contra las cuerdas a senadores, a políticos, a funcionarios de la policía y también a funcionarios de la DIAN. Ya les voy a contar por qué. Aquí este caso es bastante importante también porque al parecer este señor también está vinculado con familiares de un ministro de defensa del gobierno de Iván Duque, presuntamente. Eso fue lo que se mencionó en el juicio de este señor en las últimas horas. Y ya les voy a contar sobre ese caso y por qué esto es importante, pero además que los medios tradicionales de comunicación no han mostrado esto en lo absoluto. Y es importante que los colombianos sepan de ese tipo de noticias para que también sepan adicionalmente por quién no votar en el año 2026, a quién no permitirle la entrada en la política en el año 2026. Pues bueno, antes de irnos a todo lo que está sucediendo con Diego Marín, alias Papá Pitufo, la invitación como siempre es a que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Aquí abajito ustedes encuentran el botón para que se puedan suscribir, para que le podamos llevar este tipo de información a muchas más personas, información que por supuesto no muestran los medios tradicionales de comunicación, porque esta información pues enloda completamente a la derecha y ya sabemos que esos medios tradicionales pues trabajan en función de la oposición y el uribismo de nuestro país. Dicho esto, ya ustedes habiéndose suscrito a nuestro canal de YouTube, quiero que empecemos con este trino de Mappy Aguilar que lo realizó el pasado 18 de octubre de 2024. Es decir, el señor Diego Marín ha estado allí en medio de todo este revuelo desde el año pasado. Ella escribió lo siguiente: Tribunal de España confirmó la extradición de Colombia de Diego Marín, más conocido como alias Papá Pitufo, zar del contrabando en el país, tras la solicitud del presidente Gustavo Petro. El presidente desde el año pasado ha solicitado vehemente la extradición de ese señor zar del contrabando a Colombia, para que por supuesto cuente sus verdades, pero adicionalmente pues para que pague. Sin embargo, pues es necesario que ustedes sepan quién es ese señor y qué redes tenía aquí en nuestro país. La cuenta de Mamertos escribe lo siguiente: Entonces Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el poderoso zar del contrabando, que operó por muchos años en Colombia según la fiscalía, pagaba una millonaria nómina a policías y funcionarios corruptos. Con razón, la derecha y sus mafias políticas no querían que fuera traído al país a responder por sus delitos. Por supuesto, la derecha quiere retomar el poder para continuar con estas andanzas, pero además para que el país no sepa en qué están incluidos, porque aquí hay una red completa, no solamente en este caso con funcionarios de la DIAN que le permitían realizar su contrabando, sino adicionalmente con funcionarios de la policía fiscal y aduanera y también con senadores y políticos. Pero eso no es todo, además también con un posible familiar de un ministro de defensa, exministro de defensa del gobierno de Iván Duque. Y como siempre, los medios tradicionales callados. Escuchemos rápidamente este informe de RTVC y continuamos con las declaraciones que se dieron en una audiencia en su contra. Vean esto. La Fiscalía reveló que el presunto contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, pagaba una nómina de policías y funcionarios de la DIAN corruptos para lograr mover billones de pesos en mercancía de contrabando. RTVC Noticias conoció detalles del proceso contra el hombre, quien es requerido en extradición. Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo, es considerado como uno de los principales contrabandistas del país. Su poder llegó al punto de permear los principales puertos del país para lograr mover toneladas de mercancía contrabandeada.
Pero Marín no actuaba solo, pues la fiscalía reveló en detalle que el hombre tenía una amplia nómina de policías, funcionarios de la DIAN y altos mandos de la fuerza pública para lograr el éxito de la operación. Y su gestión en el plan establecido, en este caso, promover los pagos para controlar los dineros destinados a los servidores de las diferentes entregas de dinero y dádivas. Según expuso la fiscalía, Marín le pagaba 3,5 millones mensuales a cada policía y 5 millones a directivos y mandos medios al mes. Diego Marín Buitrago le explicó cómo era el modus operandi de la organización, le dio a conocer los valores que se pagaban irregularmente y la nómina de servidores públicos que se tenían presuntamente a cambio de omitir sus funciones. Tarifa definida en 3,5 millones a patrulleros y 5 millones mensuales para los mandos ejecutivos. Con las actividades de contrabando se calcula que Marín evadió una fortuna en impuestos que se suman en billones de pesos. Andrés Sarmiento y Marín Buitrago conversaron acerca de los listados de los funcionarios que llegarían a las divisiones de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Polfa y le entregaron, Diego Marín Buitrago le dio 5 millones de pesos en ese encuentro en efectivo al mayor Peter Steven Nocua Henao para gastos de traslado a Cartagena. Esas entregas de dinero lo comprometían y lo vinculaban a la organización. La fiscalía busca que Marín sea extraditado desde Portugal para que responda ante la justicia. Y dirán ustedes, ¿por qué desde Portugal? Pues porque él anteriormente se encontraba en España, como lo leímos en ese trino de octubre del año pasado. Se encontraba en España, pero ha cambiado más de 6 veces de residencia y luego solicitó asilo en Portugal. Y el presidente Gustavo Petro por eso se pronunció recientemente para que en efecto pues Portugal extradite a Colombia a ese señor, a alias Papá Pitufo, Diego Marín Buitrago, para que hable y cuente la verdad. Y además le hizo un pedido muy especial que por supuesto va a poner contra las cuerdas al uribismo y ya les voy a contar qué es. Adicionalmente, vean esta declaración también que se dio en medio de esa audiencia. Marianini Echeverry escribió: atentos, el zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo, confesó en audiencia que pagó una suma exorbitante a un familiar de un ministro de Duque para que fuera removido como director de policía aduanera el brigadier general Juan Carlos Buitrago. Pitufo además sería extraditado en los próximos días a Colombia para poner a temblar a las estructuras mafiosas y politiqueras que negociaban con el mencionado comerciante, con el zar del contrabando. Vean y escuchen esta declaración. Y que el mismo señor Marín Buitrago se preció incluso de tener el poder para lograr la destitución de un general de la República por vía de un familiar de un fenecido ministro de Defensa. Motivos más que suficientes para advertir que existe ese riesgo de que se cometan otros delitos por parte del señor Marín Buitrago y aún que se ponga en riesgo la vida, integridad y bienestar de personas involucradas en esta. Ese general, pues es aquí el que menciona Marianini Echeverry, el brigadier general Juan Carlos Buitrago. Juan Carlos Buitrago, que a través de su cuenta de X, pues también trinó, en efecto, parte de esa audiencia que se llevaba allí a cabo en la imputación en contra del zar del contrabando Diego Marín. El presidente Gustavo Petro, pues en este caso, lo que hizo fue responder sobre ese trino del general retirado Juan Carlos Buitrago y que además, pues él fue una víctima en todo este entramado de contrabando, en esta red que tenía alias Papá Pitufo y que adicionalmente pues está vinculado ese zar con dineros que le pagaba al parecer a un familiar de un exministro de Iván Duque. Vean ustedes la respuesta del presidente Gustavo Petro, pero adicionalmente ese pedido tan especial que le hace. Miren. La mafia ha penetrado el Estado por todos sus poros en medio siglo de su existencia. Por eso la corrupción ya no es simplemente unas personas podridas, sino que es un régimen, como dijera Álvaro Gómez Hurtado. Lo dice bien la película brasileña El Mecanismo de Netflix. Es un sistema de redes que simplemente se vende y lo compran los corruptos que quieren enriquecerse con el dinero del pueblo. Es lo que pasó con la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Destruir un régimen no se hace con leyes mentirosas e
inocuas como se propuso en pasado referendo. Eso es un engaño al pueblo al que roba la corrupción. No es la labor de cuidado personal, familiar y sobre el gobierno que vigilo, porque no es suficiente. No es suficiente con que yo no robe. La corrupción penetra por todos los poros. La labor transformadora se paraliza si hay corrupción. La corrupción como régimen solo se corrige con una revolución social. El caso Diego Marín, al que le he pedido toda la verdad para Colombia, es una demostración del régimen o del mecanismo. Durante 38 años se dedicó a sobornar generales, senadores, jueces, hizo acuerdos presidenciales para que la DIAN quedara en manos de él y del contrabando. La DIAN se convirtió en la Oficina Legal del Contrabando y con la Polfa, que en este caso es la Policía Fiscal y Aduanera, de la policía quedaron literalmente a su servicio. Diego Marín intentó infiltrar mi campaña y mi gobierno. Peligrosa declaración también que hace el presidente aquí. Le pedí al presidente español Pedro Sánchez que a pesar de su dinero y su poder multinacional fuese extraditado. El gobierno español me ayudó y le agradezco. Él debe ser juzgado por la justicia colombiana, que debe mostrar hasta el último rincón el régimen poderoso del contrabando y su relación con la diligencia política mafiosa. La industria nacional se lo agradecerá. Ahora mismo adelanto gestiones con las autoridades europeas y portuguesas. Europa no debe proteger las actividades del narcotráfico y el lavado de activos. Destruiría su propia sociedad si lo hace. Si Diego Marín, escuchen esto, si Diego Marín dice toda la verdad, me comprometo a protegerlo en su lugar de prisión. La justicia colombiana tiene una oportunidad como la tuvo con Odebrecht y no quiso. No es la impunidad los vampiros, no lo digo por la especie animal, sino por la fantasía rumana. Mueren con la luz del sol, es decir, mueren con la verdad. El presidente Gustavo Petro le hace ese llamado a Diego Marín, al zar del contrabando, para que en efecto pues cuente absolutamente todo lo que sabe, y con contar todo lo que sabe también se refiere a que cuente nombres completos, cargos, si en este momento todavía están ostentando cargos de elección popular, posiblemente gobernadores, senadores, políticos, que puede que todavía sigan lucrándose con los dineros que en este caso le deben corresponder a los colombianos. La exfiscal Angélica Monsalve también le respondió al presidente Gustavo Petro y de hecho nombró personas que posiblemente pueden estar vinculadas también en todo este entramado y que pues ahí medio sabemos quién podría ser. Vean esto. Presidente, si usted logra que el contrabandista Diego Marín cante, seguramente a usted le tocaría pedir la extradición de dos exfiscales generales, Francisco Barbosa y Marta Mancera, quienes capturaron a Pacho Malo dizque por contrabando cuando el delito flagrante es de narcotráfico y tráfico de armas de guerra. Si no, cerciórese como Pacho Malo anda suelto y trabajando en la fiscalía. Lo capturaron solo para calmar a la opinión pública mientras se nos olvidaba sendo escándalo. Es que si lo mantenían privado de la libertad, Pacho Malo iba a hablar contra su mamá Mancera, es decir, Marta Mancera, quien estuvo encargada de la fiscalía por unos meses mientras se elegía la nueva fiscal general de la nación. Me cuentan que lo tenían presionado y encerrado en una celda pequeña del búnker y que estaba paranoico, que no quería comer porque pensaba que lo iban a envenenar. Mientras, el caso por narcotráfico y tráfico de armas continúa en la impunidad, archivado, y la fiscal que usted ternó sin ninguna voluntad de desarchivarlo para hacer justicia. Es lo que menciona allí Angélica Monsalve. Varias cosas por mencionar. ¿Será que en efecto aquí en todo este tema del zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo, está también involucrado Francisco Barbosa y Marta Mancera? Habían investigaciones antes y la fiscalía no las quiso adelantar. Tiene algo que ver adicionalmente Pacho Malo, que para el año pasado pues Pacho Malo fue tendencia, porque en efecto pues él al parecer presuntamente también tenía allí sus vínculos con Marta Mancera y Marta Mancera sabía de lo que él estaba haciendo y aún así no hicieron absolutamente nada. Vean por favor este video adicionalmente pues porque también todo parece indicar que Diego Marín pues está haciendo absolutamente de todo para evadir su extradición a nuestro país. Veamos rápidamente este pequeño informe de RTVC.
La Fiscalía denunció que el presunto zar del contrabando Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo, busca evadir su extradición. Al hombre cambió en 6 oportunidades su lugar de residencia en España y hace pocos días pidió asilo en Portugal. La Fiscalía le solicitó formalmente a un juez que envíe a la cárcel y se emita una orden de captura internacional contra Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo, considerado como uno de los principales contrabandistas del país. La Fiscalía lo acusa de contrabandear toneladas de mercancía en los puertos, luego de pagar sobornos que iban desde los 3,5 millones para policías, 5 millones para mandos medios y ofrecer hasta 100 millones a directivos de la DIAN y la Polfa. La Fiscalía pide su extradición, pues asegura que el hombre no quiere acudir al proceso, pues en España aprovechó una libertad condicional para huir a Portugal. El ciudadano Marín Buitrago huyó de España, incumpliendo los compromisos adquiridos e impuestos por las autoridades de ese país, mostrándose renuente ante los procedimientos judiciales y requerimientos de las autoridades colombianas, e impidiendo además su entrega formal en extradición para poder hacer efectiva la orden de captura emitida por juez de control de garantías. Las víctimas alertan que incluso el poder de Pitufo se extendía hasta el Ministerio de Defensa de anteriores gobiernos. El mismo señor Marín Buitrago se preció incluso de tener el poder para lograr la destitución de un general de la República por vía de un familiar de un fenecido ministro de Defensa. Motivos más que suficientes para advertir que existe ese riesgo de que se cometan otros delitos. La Fiscalía busca que Marín sea extraditado desde Portugal para que responda ante la justicia. Toda una red de contrabando que incluía a políticos, que incluía a la policía, a funcionarios de la DIAN. Escucharon ustedes que hasta directivos de la DIAN, que les pagaban millonarias sumas de dinero para que el señor hiciera lo que quisiera con los puertos. Quiero finalizar este video con este trino de Hugo Paternina, que nos puede también poner a pensar y nos deja varias interrogantes también. Él escribe: Diego Marín, presidente Gustavo Petro, no solo tenía una red de oficiales a su favor, es altamente probable que una red de políticos hiciese parte de su estructura criminal. La corrupción es un sistema y una cultura sedimentada, leyes para confrontarla y sanción social. Es lo que esperamos, por supuesto, todos los colombianos, pero no solamente eso, sino por supuesto verdad. Y que esas personas de derecha y de oposición que posiblemente están involucradas en todo este tema con el zar del contrabando, por supuesto, paguen y que se haga visible quiénes son. Los haremos visibles a través de Al Punto, por supuesto, en dado caso de darse, que ojalá sea así. Estaremos muy pendientes también de este caso para que todos los colombianos sepan a quién no hay que permitirle el paso en las elecciones del año 2026. Los leo a todos a través de los comentarios. Cuéntenos ustedes qué opinan de todo este entramado y esta red de contrabando que incluye a varios políticos, también posiblemente, que incluye aquí también a una red de la policía, a funcionarios, a directivos, posiblemente también a senadores, y que el presidente Gustavo Petro hace ese llamado a Diego Marín, alias Papá Pitufo, para que por favor entregue toda la información a cambio de que él le garantiza toda la seguridad posible en donde se encuentre. A todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden compartir, suscribirse, darle like a este video, pero sobre todo comentar. Recuerden también que en todas nuestras redes sociales aparecemos como Al Punto Colombia. Los leo yo siempre en los comentarios, nunca aparezco por ahí, pero siempre los leo. A todos, muchísimas gracias. Como siempre, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.